memoria, mi amor, por más lejos que me encuentre, que el recuerdo. No estamos solos, decía José Sacristán hace muchos años en una película. Él tenía ese programa que decía Solos en la madrugada, ¿no? Y siempre repetía lo mismo, no estamos solos. Yo tampoco estoy solo, sé que están ustedes del otro lado y es lo mejor que me puede pasar. Como saben, Guillermo se fue a Entre Ríos, está con el gaucho, con Don Segundo. Se fueron a buscar, no fueron a buscar, fueron a ver si ganan un premio, que es otra cosa. Así que bueno, hoy estamos aquí con el capitán del barco, que es Santiago Peñalosa, es lo único indispensable de este programa. Y yo como dueño del fierrito, el que manejo el micrófono. Así que bueno, vamos a arrancar como arrancamos siempre, ¿no? Con mi columna. Y antes, siempre saludando a Marcelita López, a Luis, a Ofelia, a Silvita Román, que hoy está escuchando probablemente, a Silvano Bruno, a Enrique Conen de Mar del Plata, a tanta gente que nos escucha, tanta gente. Hoy el aceite de ricino, la verdad que había mucho para elegir, sin duda, pero elegí hacérselo tomar a don Antonio Gentile. Antonio Gentile, pero no solo a él. Antonio Gentile y a sus colegas, a todos esos desaparecidos que jamás desaparecieron. Porque los derechos humanos en este país son un negocio que necesita de muchos desaparecidos. Son un negocio que lamentablemente se nutre de los desaparecidos. Es su combustible. Fíjense que ninguna organización de derechos humanos dice absolutamente nada sobre Gentile. Yo supuse que después de tantos años, porque Antonio hoy tiene 87, iban a salir a festejar. Sin embargo, no lo hicieron. Creo que se lamentan más que festejan. Se lamentan porque si esto es contagioso y se generaliza, se destapa la gran estafa. Les recuerdo que cuando Menem fue investigado por no haber declarado ante Hacienda que había abierto una cuenta bancaria en Suiza, el expresidente, para justificar esos fondos, afirmó que allí tenía depositada la indemnización de $600.000 que cobró por haber estado detenido durante el gobierno militar. Hasta ese entonces se calculaba extraoficialmente por este concepto que ya se habían pagado a guerrilleros presos una cantidad superior a los 600 millones de pesos. En aquella época, dólares. El primer país europeo donde comenzaron a realizarse presentaciones judiciales por supuestas víctimas del último gobierno militar allí radicadas, así como los familiares de los españoles y descendientes de estos últimos caídos en la República Argentina durante la guerra que emprendieron para destruir nuestro sistema constitucional, lógicamente fue España. Las informaciones periodísticas mencionan 600 presuntos damnificados solamente en España. Si tenemos en cuenta que si cada víctima del tan mentado terrorismo de Estado que los derrotó militarmente es acreedor por graciosa concesión de nuestros legisladores y no extensibles a los asesinados por la guerrilla, a una suma de dinero cercana a los $250.000 per cápita, fácil resulta ver los montos que por eso hay tantos abogados interesados en el tema y por qué las demandas se hayan extendido como reguero de pólvora en toda Europa. Dice el periódico ABC de España: en nuestro país, el manejo de los fondos de estas indemnizaciones es un secreto guardado bajo 7 llaves. Nicolás Márquez, en su libro La mentira oficial, en su página 282, menciona que nunca pudo obtener información en la secretaría que maneja estos fondos, ni de cuántos beneficiarios, ni por cuántos montos se pagaron estas indemnizaciones. De forma extraoficial, pero de buena fuente, Márquez estima que lo pagado hasta agosto
del 2003 sumaban más de 4.000 millones de dólares. Un dato de casi 5 años atrás. ¿A cuánto ascenderá hoy? Básicamente hay en Argentina ciudadanos de primera y de segunda. Aquellos que eligieron durante un gobierno constitucional tomar las armas e ir en contra del ejército, el poder judicial y la policía, merecen indemnizaciones. Mientras que cualquier otra víctima del terrorismo subversivo que fue víctima por el solo hecho de pasar caminando por una calle en la que explotaba la expresión de un inocente joven idealista y lo hacía volar a la mierda, ese no merece nada. Son unos genios nuestros legisladores, evidentemente. Pero aparecieron más de estos. Ahora apareció Albina González, de 61 años. Vive cerca de Río Hondo, en Santiago del Estero. Y ella acepta que tuvo miedo de decir que todavía estaba con vida y que no había sido jamás una desaparecida. En el prestigioso libro Nunca Más, hecho por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, la cantidad de desaparecidos que figura es de 8.961. Los familiares de estas personas tristemente desaparecidas reclamaron y obtuvieron indemnizaciones por parte del Estado. Allá por fines de los 80, los medios de difusión ya difundían un número que se había instalado por mano de las madres de Plaza de Mayo y que ascendía a 10.000. Sería por una cuestión de comodidad o de hablar de un número redondeado. Pero luego, a fines de los 90, curiosamente, los desaparecidos pasaron a ser 20.000. Muchos, ¿no? Tal vez no recuerden esta cifra, ya que duró muy poco, porque rápidamente ascendió a 30.000. Y ya sabemos lo que decía Marcelo Lagraña en todos lados, aún en televisión. Fue un invento de él, en Holanda. A pesar del tiempo transcurrido y de que todas esas pobres familias pudieron percibir las indemnizaciones de los $250.000 cada una, para lo cual era necesario reconocerlos como muertos, a 30 años vista siguen figurando en el padrón electoral. No se sabe si los otros 30.000 que machaconamente se reiteran también figuran, pero dan lugar a dudas y a sospechas de manejos poco claros. Cabe señalar que en la lista original, confeccionada por la CONADEP, figuran personas que curiosamente luego aparecieron. Entre ellos podemos señalar a la lamentablemente fallecida jueza de la Suprema Corte de Justicia, Carmen Argibay Molina. Carmen cobró, y una suculenta suma muy superior a los 250.000. Aparece el juez Humberto Meade, exministro del Interior también, Esteban Rigui, ex procurador general, Daniel Nachmanovich, también, hoy vive en Israel, Miguel Lauleta, Silvia Tolchinsky, Ana María Testa, que se ha recientemente fotografiado junto a Eve de Bonafini y a Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Kurt, Guido Puletti, que está en Bosnia, Alicia Dambra, Adriana Chamorro, Carlos Lorquipanidze, Jorge Paladino, Rubén Zampini, Carmelo Vinci, algunos aquí, otros en Europa, unos cuantos en México, en España. Van sumando una tropa todavía desconocida en cuanto a la cantidad. Incluso el 24 de marzo del 2007 en la ESMA se presentaron varios con la pareja presidencial de entonces. También existen serias dudas sobre la situación de los hijos de la señora de Bonafini, quien denuncia el secuestro de sus 2 hijos durante la dictadura. Según surge un artículo escrito por el doctor Emilio Cárdenas en la revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el total de las indemnizaciones pagadas exclusivamente a las víctimas del terrorismo de Estado asciende a 1.277 millones de dólares, en función de la ley 24.411 y
de 648 millones de dólares en función de la ley 24.043. El Ministerio de Economía, basándose en la ley de habeas data, no quiere proporcionar el listado de los beneficiarios individuales y sus respectivos pagos. Pero el caso más llamativo, sin ninguna duda, es el de la jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay, que como todos sabemos, figura en el libro Nunca Más, y como tal cobró la indemnización. Argibay percibió por ser desaparecida la nada despreciable suma de $650.000. Sí, leyó bien. $650.000 por figurar como desaparecida, pero lo que resulta realmente inaudito es cómo una persona puede cobrar una suma semejante por estar desaparecida cuando no lo está. Y que además es juez de la Suprema Corte de la Nación. La siguiente pregunta es, ¿cuándo ella podría haber devuelto esta cantidad de dinero? Sucede que los cobró por estar erróneamente desaparecida en un listado. Y como podemos apreciar, no lo está, pero alguien le preguntó. Le hicieron ver el error. Y la respuesta de doña Carmen Argibay Molina fue, estoy pensando cómo hacer para devolverlos. Lamentablemente, doña Carmen falleció. Hubo muchos reconocimientos y homenajes en ese momento. Y se la trató hasta de heroína. Heroína como tantos otros de estos desaparecidos, que al fin y al cabo no desaparecieron jamás. Es una de las vergüenzas más grandes y aparte de una vergüenza es un evidente gran negocio. Hemos visto ahora en estos últimos días cómo tenemos un desaparecido no desaparecido nuevo. Ese desaparecido no desaparecido, sin ninguna duda, es Maldonado. Santiago Maldonado, evidentemente, no es un desaparecido. Sin embargo, todavía el juez Geral no cambió la carátula y figura todavía su causa como desaparición forzosa. Esta semana, en las redes sociales, apareció una denuncia diciendo que la familia o Sergio Maldonado estaban cobrando 200.000 pesos por mes desde el mes de agosto del año pasado, desde cuando había desaparecido Santiago. Inmediatamente, como ocurre en las redes sociales, fue un reguero de pólvora. Algunos decían, la noticia la había alargado Infobae, en una nota que había hecho Gustavo Cura. Muchos salieron a decir que Infobae la había desmentido, diciendo que la nota era falsa, aunque no se animaban a decir que la noticia fuera falsa. Todo estuvo durante un día más o menos en una nebulosa. Hasta que de pronto, y supongo que por la presión mediática de las redes sociales, la familia de Maldonado salió a aceptar el tema. Todavía, aún hoy, siguen cobrando 200.000 pesos mensuales por figurar como desaparecido. Alguien que todos sabemos está muerto, no está desaparecido. Se ahogó en un río. Este tipo de barbaridad, de atrocidad que hace que nosotros sigamos pagando con nuestros impuestos, evidentemente lo ha llevado a cabo, habrá una ley, habrá un decreto, habrá algo. Y hay un juez que evidentemente, Gustavo Geral, mira para otro lado. Porque ya hace bastante tiempo que todos sabemos y que 55 peritos dijeron que Santiago Maldonado se ahogó. ¿Qué está esperando el juez Geral para cambiar la carátula y que esto se termine? ¿Vamos a pagarle de por vida a la familia de los Maldonado 200.000 pesos por mes? ¿Cuánto cobra un trabajador en la Argentina? ¿Cuál es el promedio de un sueldo en la Argentina? ¿Cuánto cobra un jubilado
como para que al señor Maldonado se le tenga que dar esto? ¿O hubo algún arreglo? Porque mientras no cambiamos la carátula, hay uno que sigue cobrando. ¿Hasta cuándo tenemos que pagar este tipo de cosas? Les quiero recordar que todo aquel que figure como desaparecido por desaparición forzosa sigue cobrando. Seguimos manteniendo este tipo de cosas. Y el secreto sigue guardado. Y ni el ANSES ni nadie nos aclara el panorama. Esto es una vergüenza más de las tantas que venimos soportando día a día los pobres argentinos. Bueno, vamos a ir comenzando con el programa. El saludo para los de siempre. Estamos en el programa 373. El saludo para Historia de Vicente López, para el grupo del Centro de Investigación Histórica de Vicente López, para la gente del me gusta de Facebook, cada vez son más, 14.000 y bueno, no sé, un montón. Acá en la radio no entran, así que no vengan todos juntos, no se les ocurra. Ya saben que nos pueden contactar, estamos en el 4762-0990, en el 4721-9581, para lo que ustedes quieran. Si quieren, me pueden putear al aire, no hay problema. A ver si se van a tener que aguantar la respuesta. Y bueno, hoy vamos a tener un homenajeado muy especial. Venimos últimamente con médicos, y vamos a seguir con médicos. Pero así todo, aparte de médicos, hoy les quiero aclarar un poco que la música también es distinta. Al no estar Guillermo, yo me tomo algunas licencias. Hoy les voy a hacer conocer algunos temas de un tipo que a mí me fascina, que es Eric Clapton. Y bueno, yo tengo la suerte de tener unos temas que son prácticamente inéditos. En sí, él no los volvió, los hizo para una película y no los volvió a tocar nunca más. Así que bueno, los tres temas van a ser esos. Va a ser la música de Dios, como le decimos a algunos. Hay gente de otros programas, amigos, que nos está escuchando. Gente de La Brújula en Vilo, gracias. Gente de Tilde Burlón, gracias. Gracias, amigos, por estar del otro lado. Y bueno, después de un poquito de blues, vamos al homenajeado. El homenajeado de hoy es el doctor Ramón Cárcano. Algunos lo habrán escuchado nombrar, algunos hasta por ahí saben quién fue.
Ramón José Cárcano nació en Córdoba un 18 de abril de 1860. Era descendiente de una tradicional familia lombarda. Ramón cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Montserrat y los de Derecho en la Universidad de Córdoba, graduándose como abogado en 1879. De su tesis doctoral, de los hijos naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos, presentada en 1881, que defendía la igualdad entre los hijos legítimos y naturales, provocó un debate público y los ataques del obispo de Córdoba. Comienza luego su carrera política como secretario privado de los gobernadores cordobeses Del Viso y Juárez Celman. Fue profesor de Derecho Comercial en la Universidad de Córdoba, cargo que dejó cuando en el 84 fue elegido diputado nacional por su provincia. En el 86 fue designado ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública de Córdoba por el gobernador Olmos. El presidente de aquel entonces, Miguel Juárez Celman, lo nombró director general de Correos y Telégrafos de la Nación. Con la caída de Juárez Celman, se retiró de la vida política realizando un largo viaje por Europa donde, entre otros, asistió a un curso sobre tuberculosis bovina dictado por el profesor Vallée en la conocida escuela de Alford, y dedicándose en pleno a su estancia Ana María, a las orillas del río Tercero. Introdujo allí notables adelantos técnicos para su época, como la vacunación de la hacienda contra el carbunclo, con una vacuna preparada especialmente en el Instituto Pasteur de París. Importa un arado a vapor Fowler, introduce vacunos de raza Paulet-Durham y junto con un grupo de ganaderos gestiona la venida al país del profesor Linier. Volvió a la actividad pública en 1907. Cuando vuelve a la actividad pública, ya les dije, en 1907, lo hace como presidente de la Comisión Asesora de Enseñanza Agrícola. Al incorporarse al Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, como nueva facultad en 1909, el doctor Cárcano es designado vicedecano de la misma, cargo que ocupó hasta el retiro del doctor Arata como decano en 1911. Junto con los restantes miembros del Consejo Directivo, fue designado académico de número en la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. En 1910, fue elegido nuevamente diputado nacional, presidente de la Convención Constituyente de la provincia de Córdoba en 1912 e interventor nacional de la provincia de San Juan en 1913. Fue electo ese año gobernador de la provincia de Córdoba. Su gobierno se destacó por su acción progresista, especialmente por la política agropecuaria y las mejoras en los sistemas viales de la provincia. En 1921 fue elegido decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Fue el último decano que no fue profesor de la facultad. Al concluir su decanato,
Fue miembro del Consejo Superior de la UBA en 1924 como representante de la facultad. En 1925 es elegido nuevamente gobernador de Córdoba, mandato que ejerció hasta 1928. En el 32 fue nombrado presidente del Consejo Nacional de Educación y entre el 33 y el 38 fue embajador argentino en Río de Janeiro. Casado con Ana Sáenz de Sumarán, tuvo 3 hijos, entre los cuales se destacó Miguel Ángel, como notable hombre público y que también fue miembro de número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Ramón J. Cárcano murió en Córdoba un 2 de junio de 1946 a los 86 años de edad y dejando, evidentemente, un montón de cosas interesantes de las cuales podemos extractar más que nada su vida pública y el empuje que le dio y las modernidades que acercó en su momento desde Europa a la agricultura, principalmente en Córdoba. Fue un hombre evidentemente brillante que tuvo la mala suerte de haber sido, a lo mejor, sí, podemos decir que compartió el gobierno de Juárez Celman. Juárez Celman quizá haya sido, sacando estos últimos personajes que hemos tenido, Juárez Celman debe haber sido si no es el peor, fue uno de los peores presidentes que tuvo la República. Y él formó equipo y hasta podría haber llegado a salir manchado, cosa que no ocurrió. Pero sin ninguna duda era tan bueno y tan eficiente y tan honesto que pudo sobrevivir a estar cerca de Miguel Juárez Celman. Evidentemente, un tipo muy especial, Cárcano, muy especial. Podríais haber puesto un paso doble, pero bueno, hoy no. Bueno, estoy solo, como vosotros ya sabéis. Estos dos se han ido, nos han dejado solos. Así que me tendré que hacer cargo de las efemérides. Lógicamente hoy las efemérides están cubiertas de cultura. Hoy sí hay aprendizaje de verdad, hoy sí van a gastar un poquito el lápiz y el papel, así que pueden ir cogiéndolo, porque de ahora en adelante empiezan las efemérides. Esto va a arrancar, esperen, vamos a escuchar un poquito a Vivaldi primero. Qué bárbaro este tío, Bueno, lástima que era italiano. Merecería haber sido español. Bueno, vamos a arrancar con las efemérides del día 13. El día 13 tiene pocas efemérides. Pero bueno, el día 13 se festejó el Día del Kinesiólogo. Ustedes saben que yo cada vez que hay el día de esto, el día del otro, hago alguna chanza, digo que generalmente es una gilipollada, este tipo de cosas.
Pero las de esta semana son bastante importantes. Y si no importantes, al menos son curiosas. El Día del Kinesiólogo se recuerda la creación en el año 1937 de la Escuela de Kinesiología, una incentiva debida a Octavio C. Fernández, que todo el mundo dice que es el padre de la kinesiología en la Argentina. Pero no nos debemos olvidar que en 1904, unos cuantos, 33 años antes, Cecilia Grierson, la primera médica argentina, ya daba cursos de kinesiterapia en la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, la kinesiología tuvo un padre, pero también tuvo una madre, sin ninguna duda. Pasamos al día 14 y ahí vemos que en 1871, como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla, en este día, el 14, se habilita en Buenos Aires el cementerio de la Chacarita. Como todos sabéis, bueno, la Recoleta ya no dio más abasto y había que habilitar un lugar nuevo. Y bueno, este lugar, que era la Chacrita de los colegiales, un terreno muy grande donde los colegiales eran llevados a pasar vacaciones, era un lugar, bueno, eran grandes jardines, era como un campo, bueno, fue habilitado porque ya no había dónde poner cadáveres. Y por la avenida Corrientes cuentan que no daban abasto los camiones y se llevaban cadáveres de asientos diariamente. Una cosa terrible, ¿verdad? Un día 14 también, pero en 1880, nace en Gualeguaychú el alférez de navío don José María Sobral. Fue el primer argentino que invernó en la Antártida. Falleció un 14 de abril de 1961 en Gualeguaychú, Entre Ríos. Y uno dice hoy, a lo mejor, bueno, invernar en la Antártida. Sí, invernar en la Antártida en aquellas épocas, sin ninguna duda, no era nada fácil. En 1931 se instituye, para afianzar la amistad entre los pueblos americanos, el Día de las Américas. Este sí es una gran gilipollada que sin ningún tipo de dudas no ha fomentado absolutamente nada, ni la amistad, ni los negocios, ni absolutamente nada entre los pueblos americanos. Es una gansada total que lo único que hace es justificar a la OEA y a todo este tipo de sellos de goma, Mercosur y todas estas cosas que andan por ahí. En 1968... comienza a funcionar la Universidad de la Marina Mercante. Hay muchísima gente que no sabe ni qué es esto. Bueno, la universidad funciona allí en la avenida Rivadavia, es una universidad privada y funciona muy bien y es muy respetada y tiene muy buenos antecedentes. Pero vamos a pasar al día 16, cosa que me llama la atención, sobre todo porque del 14 pasamos al 16, lo cual quiere decir que el día 15 debe haber sido San Perón o alguna cosa de esas, porque no es posible que no haya habido absolutamente nada. Pero bueno, el 16, en 1582, don Hernando de Lerma, sevillano, de un genio violento y autoritario, no sé a qué se debe que digan esto, de este pobre coetáneo mío, funda la ciudad de Salta, a la que abandona a los pocos días después para trasladarse a Santiago del Estero. No sabemos a qué se debe que se haya rajado, pero bueno, evidentemente el hombre este que dice que genio violento, autoritario, algo no le debe haber gustado, porque fundó la ciudad y escapó. En 1973, un día 16, comienza a funcionar la Universidad Nacional de Misiones. Este tipo de cosas las nombro y nada más. Para los misioneros será muy importante, nosotros desconocemos, sobre todo ni quién se ha recibido, a lo mejor algún notable, pero nosotros desconocemos. En 1999, un 16, se pone el Día Mundial de la Voz. Y uno dice, mienta, ay, por favor, esto es una ridiculez, hombre. Sin embargo, no es tan así, no es tan ridículo como parece. Un doctor brasilero, un tal Nedio Stephen,
presidente de la Sociedad Brasilera de Laringología y Voz en 1999, instituye el Día Mundial de la Voz porque muchos pensaban que las disfonías eran normales. Y él, como médico especialista, sabía perfectamente que quedar disfónico de un día para el otro no es algo que sea normal y que si bien puede corregirse con descanso, con lo que fuera, dice no, esto evidentemente hay que hacer estudios. Y para eso instituyó el Día Mundial de la Voz. Ahora, esto trajo aparejado que muchísima gente empezara, sobre todo los colegas de él, empezaran a estudiar. Y es muy interesante cómo los demás países se fueron plegando y haciendo estudios, y al final han llegado a muchísimas conclusiones científicas que son muy útiles, sobre todo para todos aquellos, no como yo, que soy un improvisado, pero para mucha gente que trabaja con su voz, grandes locutores, cantantes, gente de teatro, gente de televisión, gente de cinematografía, bueno, gente que vive de su voz, y bueno, evidentemente esto ha sido muy interesante, ¿verdad? Pasamos al día 17. El día 17, en el año 1951, se funda el Instituto del Antártico Argentino. Es una organización gubernamental que centraliza la planificación, control de las actividades científicas que se dan en el sector antártico argentino, en todas las bases que tenemos, La Esperanza, Marambio y todas ellas. Bueno, evidentemente alguien tiene que ordenar un poco eso, sobre todo el nivel de los científicos. Y bueno, el Instituto del Antártico es el que se encarga de todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y pasamos a un día 18. En 1860 nace en Córdoba el político, legislador, académico, escritor, como ya dijo Jorge antes, don Ramón J. Cárcano, autor de obras como Mis primeros 80 años y Juan Facundo Quiroga, un libro bastante conocido de Cárcano. En 1995, también un día 18, fallece en Buenos Aires el abogado y político radical don Arturo Frondizi. Fue diputado nacional por la capital federal en 2 períodos y presidente de la Nación. Fundó el MID, el Movimiento de Integración y Desarrollo. Había nacido en Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, un 28 de octubre de 1908. Un gran político, quizás uno de los pocos que aparte de político haya sido estadista. Y el único que vistió una camiseta de fútbol. Ya lo he dicho en algunas oportunidades y a Jorge lo pone muy contento porque es una pasión que junto con Jorge compartimos. Ambos somos hinchas de Almagro y les recuerdo que el presidente Arturo Frondizi en su juventud fue número 5 de Almagro y llegó a jugar en la primera. Así que bueno, a muchos presidentes les ha gustado el fútbol, pero este es el único presidente que ha llegado a jugarlo de manera profesional, ¿verdad? Y pasamos al día 19. El día 19 en el año 1593, o sea, un día como hoy. Francisco de Argañarás funda la ciudad de Jujuy. Fíjense ustedes que ya había estado don Hernando de Lerma fundando Salta, ahí nomás, y podría haber fundado Jujuy. No sé qué le habrá pasado, se le habrá olvidado, algo habrá pasado. La cuestión es que, bueno, luego cayó en 1593 y fundó Jujuy. Sí, dice, ante la presencia con el ceño bastante endurecido de Milagrosala, y dice que estaban ahí un montón de personas, estaba Fellner, había un montón de gente. En el año 1867, en un día como hoy, nace en Mercedes, en provincia de Buenos Aires, en sí se llama Fortín Mercedes, el escritor, novelista y dramaturgo don Roberto J. Pairó. Y uno dice, pero ¿cómo de Pairó hablamos hace tan poquito? Bueno, este hombre ha tenido una mala costumbre. Este hombre nace y muere en el mismo mes. Entonces, bueno, nace, ya les digo, el 19,
de abril y muere un 5 de abril, por eso hace apenas 14 días estuvimos hablando de él, el que escribió El cazamiento de Laucha, Las divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira, y falleció en Lomas de Zamora, un 5 de abril de 1928. En 1940 y en un día como hoy, se conmemora por primera vez el Día Americano del Indio. Se conmemora cada año desde 1940 y está muy bien que se haya hecho y no podía hacer de otra forma. El que lo instituye es Lázaro Cárdenas, presidente en aquel momento de la República de México. Y es lógico que lo haya hecho porque ellos son adoradores, con toda la razón del mundo, de sus pueblos originarios, tanto de los mayas como de los aztecas y de tantos otros, los olmecas, los totonecas y todos esos que han andado por esos lugares y que fueron terriblemente exterminados por mis congéneres de aquella época, ¿verdad? Mis compatriotas no eran muy piadosos, que digamos, y han hecho desastres con la espada y la cruz. Recorrer México es recorrer el desastre que se ha hecho. Así que no me extraña que un mexicano haya puesto esto. Brasil en el año 43 y Argentina en el año 45 instituyen también y se pliegan a conmemorar el Día del Indio Americano en 1940, desde 1940. Aunque hay que aceptar una cosa. Si bien en 1945 la Argentina empieza a conmemorar el día, recién 50 años después, en el 94, se reconocen los derechos a algunos pueblos originarios y a algunos que aún hoy, que se le han reconocido los derechos desde el año 94, no se le han hecho ningún tipo de efectivos esos derechos. También, en un día como hoy, se conmemora el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural. Para muchos esto podrá ser una tontería, sin embargo no lo es. Es algo muy importante. Es el día en que se recuerda el levantamiento del gueto de Varsovia, en 1943. Y es recordado, son recordadas las víctimas del Holocausto. Debemos tener en cuenta la tolerancia, el respeto al otro y la convivencia con los distintos a nosotros, ¿verdad? Y es por eso que se conmemora el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural. Un día como hoy, pero en 1692, en Salem, en los Estados Unidos, comienza el juicio inquisitorio a las presuntas brujas de Salem. Una locura más de los puritanos de aquella época en Estados Unidos, que hicieron en esos pueblos, porque eran no solo Salem, sino que había algún pueblo chiquito por ahí muy cerca, hicieron más de 150 denuncias. De esas 150 denuncias, murieron 5 en prisión, 14 mujeres y 5 hombres fueron ahorcados, y lo peor de todo es que 4 años después de las ejecuciones y muertes, los jueces admitieron haber cometido un error. Una atrocidad de la que también las religiones tendrían que hacerse cargo. En 1810, en un día como hoy, en Caracas, se inicia la revolución que da el primer paso para independizar Venezuela del Imperio Español. Parece mentira, pero 208 años más tarde ahora está bajo la bota del Imperio cubano. En 1919, Leslie Irving, este sí que fue un héroe, hombre, pueden anotar. Leslie Irving realiza el primer salto en paracaídas. Y uno dice, bueno, ¿cuánta gente ha saltado en paracaídas? Sí, pero después de Irving. El tema era ser el primero. ¿Quién se tiraba de una altura impresionante con semejante paraguas atado en la espalda o en los hombros
Bueno, este lo hizo, el tío este, y realiza ese primer salto en paracaídas cuando tenía 19 años. Había hecho ya algo parecido a los 14, pero no había salido tan bien, así que siguió, era aventurero y era muy atlético, así que bueno, este muchacho evidentemente siguió intentándolo hasta que a los 19 se lanzó desde 3.000 metros, y fue exitoso. De ahí en más, sí, él se unió al ejército de los Estados Unidos, porque hasta ese momento era civil, se unió al ejército de los Estados Unidos y bueno, lo que hizo fue precisamente dedicarse a ir perfeccionando los elementos estos, los paracaídas, los parachutes, como lo llaman ellos, para bueno, lograr la excelencia. Y fijarse que bueno, ya ahora, en una de esas, en aquellos tiempos había más accidentes, ahora evidentemente no trascienden, o no sabemos cuántos mueren aplastados, pero bueno, evidentemente no trascienden como uno pensaría. Evidentemente los aparatos funcionan mucho mejor de lo que uno sueña. Y con esto damos por terminada la actuación del día de la fecha en cuanto a las efemérides, que han sido bastantes. Así que, bueno, yo ya aprovecho antes que venga Jorge y me estoy yendo. Ya nos vamos, ya me voy, don Jorge. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que no cambió ayer, bueno, tendrá que cambiar mañana. Se rajó el gaita. Se podría haber quedado, podríamos haber charlado un rato. Me encantó que haya recordado a don Arturo Frondizi, aparte me encantó que haya recordado su paso por mi Almagro de mi vida, ¿no? Está bien Almagro, está bien Almagro. Sé que por ahí el ruso está escuchando, Ale, andamos bien, estamos a un puntito y a lo mejor en una de esas saltamos a la primera, sería una gran alegría, sobre todo porque es una institución humilde, una institución chica. Y hoy vamos a empezar a charlar de algo que, francamente, es tanto lo que hay para hablar. Este país es tan fácil ser un cronista, ser un opinólogo, ser periodista. Por un lado les digo que es fácil y por otro lado les digo que es terrible. Es terrible porque esto desgasta, esto amarga. Tenemos a Leandro Alcaraz, el colectivero asesinado hace unos pocos días. Por esos dos, chicos o no chicos, no sabemos. Porque como de costumbre en este país, todo absolutamente se cubre de niebla. Nada es cristalino. Lo que parecía, parece que no es. Aparecen videos de un chico diciendo, apresado, aceptando que lo mató, aparentemente ahora lo aceptó por coerción, no se sabe. La cuestión es que Leandro Alcaraz está muerto. Eso es lo único importante. Grandes movilizaciones. Volvemos otra vez a lo mismo. Magario, Vidal. Aparece la figura de Chocobar, porque muchos decían lo mismo. Todos los que se rasgan las vestiduras y le echan la culpa a Vidal o a la misma Magario son los mismos probablemente que si hubiera existido un Chocobar y hubiera matado a alguno de estos dos, hubieran pedido que lo encarcelen, como está pasando con Chocobar. Alguna vez vamos a tener que aceptar que el problema nuestro no es Magario, no es Vidal, no fue Scioli. El problema nuestro es la educación. Si nosotros no logramos tener un nivel de educación, no vamos a solucionar el problema.
Y no solo educación en los colegios, educación en las casas, porque se nos van las generaciones de chicos que no vieron nunca trabajar a su padre, que no vieron nunca trabajar a su abuelo. Entonces ahí está el problema. El problema es cuando tengo adicciones y no tengo con qué pagarlas. Y no tengo trabajo. Entonces salgo a robar. Y como estoy con síndrome de abstinencia y desesperado por conseguir eso, ese paco, esa cocaína o lo que fuere, soy capaz de matar. Y mato. Porque la vida, la mía, no vale nada. Y las de los demás menos. Entonces salimos a matar. Porque la educación de los ya hace unos cuantos años atrás es preferible ser chorro pero no botón. Y ahí está el meollo. Es preferible ser botón. Es preferible ser chocobar. Es preferible ser Romero o cualquiera de los otros policías que mataron. Uno me dijo, pero el policía sabe que se arriesga a que lo maten. Sí, es verdad. El colectivero también. Nosotros hoy estamos escuchando a los colectiveros decir, en el único lugar donde nos sentimos relativamente seguros es en nuestras casas. Me siento más seguro caminando esas 6 o 7 cuadras hasta llegar al colectivo que cuando me subo a la unidad. Estamos hablando de la matanza. Estamos hablando de una provincia dentro de otra provincia. Quizás una de las más ricas y una de las que más disimulan su riqueza. Porque ahí sí hay que caerle a la señora Verónica Magario. La señora viene distrayendo los dineros de la provincia de Buenos Aires desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho que ella se vanagloria y habían trascendido ya los montos de los plazos fijos que tiene su intendencia. Hoy ya se está hablando de 6.200 millones. Me parece una locura. 6.200 millones en plazos fijos. Es lógico, con los intereses que le puede llegar a dar eso, tenemos para micros, choripanes, ploteos, carteles, podemos armar campañas políticas, sin tocar el capital. Aparentemente no, es cierto, le han pedido que rinda cuentas. Y la va a tener que rendir, sin ningún tipo de dudas. Y la va a tener que rendir. Espero que luego que se hayan rendido las cuentas, se haga algo. Porque si no, seguimos siempre alrededor de lo mismo. Son amenazas, más advertencias. Pero todo sigue exactamente igual. Como el caso de Fara. A lo mejor lo recuerdan. Fara, el juez de la Cámara, que lo dejó libre a Cristóbal y a Fabián de Sousa, junto con Ballesteros, ¿verdad? No solo los dejó libre, le cambió la carátula. Y como la presión fue tanta, y los insultos le llegaron en todos los idiomas habidos y por haber, parece que ahora no se siente bien. Se siente incómodo en su trabajo de juez camarista. El juzgado federal ahora le queda grande, parece que se dio cuenta. Le chinga, le molesta, le ajusta. No se siente cómodo, entonces está pidiendo un traslado.
El otro ballestero, el otro atorrante, lo hace mucho más fácil, porque ya tiene edad como para jubilarse. Estos tipos, después de haber hecho los zafarranchos, se jubilan y se jubilan a los 60 años, si quieren, y con el 100% de su sueldo. Ser garca tiene sus privilegios en este país. Pero Fara tiene 55, creo, 56, no se puede jubilar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está pidiendo el traslado a un tope. ¿Qué es un tope? Un tribunal oral penal económico. ¿Por qué pide el traslado a un tope? Pide el traslado al tope porque es un juez de la misma categoría que un camarista donde está él. Si él pidiera un traslado a un lugar superior, a una categoría superior, su pliego tendría que pasar por el Congreso. Y él no quiere bajo ningún punto de vista. Entonces está pidiendo algo que es nada más que un trámite burocrático administrativo. Pero él lo que quiere finalmente, lo que él pretende, es llegar a ser camarista en los tribunales de San Martín. Eso es lo último que él quisiera hacer. Pero lo peor de todo esto es cuando escuchamos al diputado Tonelli, miembro del Consejo de la Magistratura, decir que es un caso que se puede atender. ¿Qué es lo que se puede atender, Tonelli? ¿A usted no le resulta sospechoso que este señor se quiere escapar? ¿Se siente presionado que se vaya a su casa? Si no sirve para juez, que se vaya a su casa, que renuncie. Me parece que sería lo mejor. También esta semana apareció, como para terminar de amargarnos, una foto de la red antimafia. ¿Saben dónde se reunió la red antimafia y quién la presidía? Se celebró el acto con una bandera roja atrás, muy hermosa, que decía Red Antimafia Argentina. Se celebró en el Sindicato de Camioneros, en la biblioteca Eva Perón. Bueno, es como un oxímoron, la biblioteca Eva Perón, pero bueno, no importa. Presidió don Hugo Moyano, a un costado tenía a Marcelo Sánchez Orondo, embajador del Vaticano, y del otro lado estaba Gustavo Vera y el juez Ariel Lijo. Antimafia. Me parece que va a ser mejor que me vaya yendo. Salude hasta la semana que viene, porque si no, saben que les tengo que contar cómo terminaron los lectores de huellas digitales que estaban en el Consejo de la Magistratura. Los pusieron para detectar ñoquis. Duraron menos de 2 días. Ya le pegaron un martillazo. El mismo martillazo que a veces me quiero pegar yo en la cabeza cuando me encuentro con todas estas cosas. Bueno, como ustedes ya saben, siempre decimos lo mismo. Nos vamos a ver la semana que viene, o nos vamos a escuchar, mejor dicho, en esto que dimos en llamar Algo ha cambiado en la historia.